Bueno, les damos entonces la bienvenida oficialmente y las gracias por acompañarnos, por estar acá, que como veíamos hace un momentito, es re lindo encontrarnos desde distintos lugares de América Latina y también de otros lugares que nos han contado que están, para esta charla o clase o masterclass de María Laura Rosa en el marco del programa de actualización en prácticas artísticas y políticas en América Latina de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, este posgrado, por ahí les hago un marquito a quien no conoce del todo, es una carrera corta que dura un año de la facultad, dirigida a todas las personas que estén interesadas en estas relaciones, un poco entre arte y sociedad, las distintas disciplinas artísticas y sus interrelaciones, desde diferentes perspectivas en siglo XX-XXI. Casi diría, de la mitad del siglo XX para acá venimos trabajando últimamente. Así que bueno, la propuesta de esta tarde es compartir las investigaciones que María Laura viene realizando últimamente a partir de una exposición que ella va a hacer y también, por supuesto, abierta al diálogo como inicio de este ciclo lectivo 2025. La idea es que siempre tratamos de abrir el año, hacer otra actividad durante mitad de año y otra al final como para encontrarnos, quienes cursamos, quienes cursaron antes, quienes por ahí pueden estar interesadas en el programa o no, simplemente quienes solamente quieran escuchar este encuentro. Así que bueno, nada, para ya arrancar y no alargarnos mucho más, eh, les damos las gracias una vez más y la idea es, estaremos una horita y media más o menos reunidas entre la presentación de María Laura y después una apertura al diálogo. Y la dinámica que les proponemos es esa, digamos, pueden hacer sus preguntas si quieren durante la charla en el chat, nosotras las vamos recogiendo y después las compartimos con ella para que las responda, o también después igualmente ustedes al final se abren el micrófono y las presentan oralmente. Bueno, y antes de comenzar, les queríamos contar formalmente un brevísimo currículum con algunos antecedentes importantes de, de nuestra expositora. No sé, Betty, ¿querés presentarlo vos? Yo, para cambiar la palabra. Ahí está, perdón, había quedado en otra pantalla. La presento entonces formalmente a María Laura, que es profesora de estética en la licenciatura en Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y es investigadora del CONICET por el Instituto de Investigaciones de Estudios de Género también de la UBA. Las investigaciones de María Laura se centran en el arte feminista de Argentina, Brasil y México a partir de los años 70 del siglo XX. Junto con Luala Saturnino, Stavdovskas, probablemente María Laura después lo diga mejor que yo, editó O Sexo de Arte, Teorías y Críticas Feministas, es autora también de Cuerpo Entero, Debates Feministas y Ámbito Cultural en la Argentina, 1960-1980, y se Foucault, la libertad de caminar sola, Legados de libertad, arte feminista, la efervescencia democrática, compartir al mundo la experiencia de las mujeres y el arte, así como también de numerosos artículos sobre arte feminista en revistas argentinas e internacionales. María Laura también es curadora y como curadora realizó diferentes exposiciones. Pájaro Salvaje, perdón, resumo el título por las falencias en la pronunciación, textiles de Mónica Millán, Poéticas Feministas, Ana Victoria Jiménez, Alicia D'Amico, son la del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, Querida Felca, Alberto Greco por Ilse Foucault, Polvo de Gallina Negra, 40 años de arte feminista en México, Polvo de Gallina Negra, Mal de Ojo y otras recetas feministas, y Museo Amparo, perdón, en el CENAC de Santiago de Chile y el Museo Amparo de México. Alicia D'Amico, Una identidad en fuga, en el Parque de la Memoria de Buenos Aires, Imágenes secuenciadas, Fotógrafas argentinas, 1930-1990, en Arte Gunea Kutska, Donosti,
entre otras. Es miembro de AICA, es decir, la Asociación Internacional de Críticos de Arte, y de la Asociación Argentina de Críticos de Arte y del Archives of Human Artists, Research and Exhibitions, con sede en París. Espero no haber pronunciado demasiado mal y dicho todo esto, le cedo la palabra a nuestra invitada. Gracias, Bettina. Hay algunas cosas que están en guaraní y esas cosas que, bueno, son imposibles de pronunciar, pero muy bien, muy bien. Gracias por la presentación, gracias por la invitación a Lorena Bercero y a Bettina Girotti de esta diplomatura que me parece tan importante en estos momentos que estamos viviendo a nivel global y a nivel nacional. Así que, bueno, invito a quienes todavía no la conocen a que ingresen en la página de la facultad y vean de qué se trata, porque es muy, muy, muy interesante y muy valiosa las personas que están ahí dictando clases. Bueno, la charla de hoy tiene que ver con una parte de lo que yo me dedico, mis investigaciones, que son los activismos feministas. Voy a compartir pantalla, así empezamos la charla y podemos tener un lindo momento de debate y de intercambios. Por supuesto que lo que les voy a compartir es una mínima porción de lo que está pasando en Argentina y en algunos países de la región a los que yo me dedico. Como bien dijo Bettina, yo me dedico a México, a Brasil y a la Argentina. No pretende esta charla ser, esto lo digo de antemano, un termómetro de todo lo que está sucediendo, sino algunas agrupaciones y algunas artistas, activistas individuales que han presentado, digamos, trabajos que desde mi punto de vista son importantísimos, referentes del continente, y que vienen trabajando desde hace mucho tiempo dentro de los activismos feministas y ecoterritoriales. Hace unos años yo daba una charla de activismos feministas y no aparecía la palabrita ecoterritorial, que me voy a detener un poquito también a explicar de qué se trata. Y hoy realmente no podría hablar de activismos sin pensar también en que hay activismos ecoterritoriales que son fundamentales y más en este momento que estamos atravesando a nivel crisis climática. Entonces vamos a ver un poquito también qué se está planteando en relación con esto. Siempre me gusta, digamos, iniciar la charla de activismo con una obra que me parece que es, digamos, muy importante dentro de los activismos del continente, que es la obra de Lorena Wolfer, Recetas contra la Violencia de Género, en donde varias integrantes anónimas, mujeres, cis y trans, participaban de pensar, digamos, cuál sería alguna receta para empezar a ir eliminando la violencia de género. Piensen que es en el año 2012 y una de estas participantes señaló lo siguiente: falta trabajar la conciencia de las propias mujeres para ser, sentirse y saberse sujetas de derechos. Y me interesa iniciar, digamos, el recorrido con esta pieza, porque justamente lo que plantean los activismos feministas y las artistas activistas feministas es trabajar la conciencia, ¿no? Pasar al terreno de la conciencia y desnaturalizar comportamientos, acciones, conductas que son absolutamente violentas para los colectivos y las disidencias, ¿no? Sexogenéricas. Entonces, ese es un punto bien importante, digamos, para pensar, ¿no? Esta cuestión de cómo generar conciencia. Y en ese sentido, el arte feminista
o las artes feministas, también podemos ponerla en plural, no son un estilo donde podamos decir, ah, ese es un arte feminista, ni un movimiento, sino un sistema de valores, como decía la teórica y activista feminista, historiadora del arte Lucy Lippard, en los años 80, planteaba que era un sistema de valores, una estrategia revolucionaria, un modo de vida. Y es así, las artistas y activistas, y quienes hacemos activismos feministas, verdaderamente nos vemos atravesadas en la vida por justamente esa estrategia revolucionaria, esa búsqueda de concienciar, y es un modo de vida, ¿sí? Entonces, por causas pedagógicas o didácticas podemos hablar de arte feminista, pero nunca olvidar de que es un sistema de valores, como decía Lucy Lippard, y que es un modo de vida. Y, digamos, para continuar en ese sentido, o profundizando un poquito en esto que estamos charlando, y que en donde nos vamos a adentrar, dos teóricas europeas, españolas, referentes de la filosofía feminista, Celia Morós y Ana de Miguel, hablaron justamente allá por el año 2010 de que la teoría feminista sin los movimientos sociales feministas es vacía y los movimientos feministas sin teoría crítica feminista, ellas decían, son ciegos. Es interesante esta frase y este concepto que plantean, porque hablan justamente de ese tejido que une tanto el campo teórico como el campo práctico activista dentro de los feminismos. Sin embargo, yo considero que las artes son un lenguaje fundamental para hacer esa unión de tejidos, y es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Esa unión de tejidos que muchas veces no están tan cercanos, no están tan unidos, y que las artes verdaderamente conforman un territorio fundamental para generar esos puentes de diálogo entre teoría y prácticas. La definición tradicional de activismo verdaderamente empieza a quedar muy corta, para mi gusto, cuando hablamos de los activismos feministas y más en la actualidad. Porque algunos elementos sí nos pueden llegar a servir y otros ya nos quedan como un poquito limitados. Claro, los activismos son prácticas heterogéneas, eso es así, pueden cobrar formas de acciones diversas, generadas de manera individual o colectiva, eso vamos a ver a lo largo de la charla. Se nutren de recursos artísticos y extra artísticos, esto está claro, ¿sí? Y animados, por supuesto, por esa voluntad de incidir en el territorio de lo político, entendiéndolo como el espacio de disenso. Y hay justamente una búsqueda de transformación social, que en el caso de los feminismos y los ecofeminismos tienen que ver con una transformación social a través de la concienciación, o como dicen las amigas y hermanas mexicanas, concientización, ¿sí? Tiene que ver con eso, con esa toma de conciencia, de desnaturalización de elementos o de situaciones o de conductas que no están buenas y que tenemos asumidas como tal, ¿no? Pero, por supuesto que esta, digamos, definición contempla el aprovechamiento subversivo de los circuitos masivos, puede ser publicidad callejera, afiches, gráfica, ¿no? La generación de circuitos de contrainformación, la apuesta por una reapropiación radical del espacio público, ¿sí?
el interpelar a la multitud, el de involucrar a los peatones y a las peatonas, el de buscar transformarlas, ¿no? Hacer partícipes de obras. Pero si ustedes se ponen un poquito a reflexionar, en esta definición tradicional de activismo o de arte y activismo, no está mencionado especialmente el rol que juegan las redes sociales en la actualidad y que me parece que es algo que hay que pensar con mucha fuerza porque estamos teniendo un tipo de activismo y de activismos feministas, ya sean urbanos o ecoterritoriales, ahora voy a explicar esto, de tipo híbrido, ¿sí? Los grupos o las artistas en solitario emplean con mucha fuerza las redes sociales para la difusión de sus trabajos, con lo cual hay un territorio que tiene que ver con lo digital, que en los años 70, 80, 90 y hasta me atrevería a decir los primeros años del siglo XXI, esto no estaba tan involucrado en las perspectivas de activismo feminista. Los activismos visuales feministas emplean diferentes lenguajes, ¿sí? Por supuesto, aquí hay una definición un poquito más de índole estética, que tiene que ver con cómo la performance, las acciones, el arte conceptual, el dibujo, la gráfica, ¿sí? Plantean consignas que van organizando una trama textual. Por tanto, no es solo acciones, sino que en general las acciones tienen consigo una trama textual que las acompaña. Y como les comentaba, son callejeras, pero muchas de ellas son híbridas, son tanto callejeras como virtuales. Entonces, estas propuestas tienden a la disolución del objeto, ¿no? Gran temática del arte de la segunda mitad del siglo XX, a la emergencia de la corporalidad, a la procesualidad, o sea, a los procesos que tienden a ser incluso más importantes y más fuertes que el resultado de la obra en sí. Y el cuerpo pasa a ser un medio y pasa a ser concientizador, digamos, dentro de los activismos visuales feministas. ¿Sí? En la calle, el cuerpo, o en la naturaleza, el cuerpo aparece como, digamos, un elemento muy fuerte de concientización o concienciación. Bueno, como les comentaba, los activismos feministas, cuando hablamos de activismos feministas hoy, no podemos divorciarlo u olvidarnos de los ciberactivismos, porque muchas de estas propuestas tienen esa hibridez de terreno, ¿no? Se plantean en el espacio urbano o se plantean en la naturaleza, pero consigo tienen todo un soporte virtual que continúa replicando esa acción. Y me interesa hablar de activismos urbanos y ecoterritoriales, pero les quiero comentar que yo no los veo como algo diferente, como dos formas de activismos feministas enfrentadas, ¿sí? Porque considero que las artes, justamente lo que plantean, son puentes entre estos activismos. Y es un poquito lo que vamos a ver en la charla de hoy. Si ustedes toman teóricas que hablan de los activismos urbanos, sin centralizarse en las acciones artísticas, ¿sí? Teóricas que hablan de activismos urbanos o de activismos ecoterritoriales, muchas veces se plantean o se presentan estos activismos como los urbanos de mujeres blancas que están peleando, digamos, por la legalización del aborto, o que se centran especialmente en la cuestión de los feminicidios y los transfeminicidios, ¿no? En esas luchas, y las
feministas ecoterritoriales que están vinculadas, digamos, con las comunidades indígenas o las comunidades, digamos, afroamericanas, afro-latinoamericanas, ¿sí? Como preocupadas por la naturaleza y el entorno que las rodea. Entonces, yo esto no quiero transmitir que son dos líneas diferentes, sino que las veo absolutamente interconectadas y quien hace de esa conexión o quienes hacen ese tejido rico, ¿no?, de uniones entre lo urbano y lo ecoterritorial son las artistas. Entonces vamos a ver cómo las propuestas confluyen, ¿sí?, más que estar separadas. Y en este cuadro justamente quería mostrar esto, ¿no?, cómo ambas propuestas están unidas y se replican, digamos, tanto dentro de los activismos feministas como de los ciberactivismos. Bueno, un poquito para poner, digamos así como rápidamente en contexto, que hablamos de ecofeminismo, qué queremos decir cuando hablamos de ecofeminismo. Bueno, los ecofeminismos, ¿sí?, porque son diferentes, muchas veces diferentes posiciones, hay una pluralidad de corrientes dentro de los ecofeminismos, pero aquí sintetizando, para no extenderme en esto y pasar a las acciones artísticas, podemos decir que es una corriente de pensamiento que analiza críticamente, ¿sí?, la dominación, o sea, la dominación existente entre las mujeres y otros sujetos de género, ¿sí?, con la naturaleza. O sea, lo que plantearon las ecofeministas desde los años 70, y es un emergente el ecofeminismo de los movimientos feministas radicales de los 70, es que justamente hay una conexión entre la dominación de la naturaleza y la dominación de las mujeres y de los sujetos de género que están absolutamente vinculadas esa dominación para el patriarcado, ¿no? El patriarcado, justamente desde postulados racistas, antropocentristas, elitistas, sexistas, bueno, podemos decir hoy en día neocoloniales, ¿no?, neofascistas, nos muestran cada vez más a las claras de que hay una vinculación estrecha entre la dominación de las mujeres cis y trans y otros sujetos Ay, ¿por qué no y escucho la nada? naturaleza. Entonces, como es difícil denominar a, digamos, con la etiqueta ecofeminista a diferentes agrupaciones que sí plantean cuestiones que tienen que ver con esto de base que acabo de decir, ¿no?, esta dominación semejante entre mujeres, sujetos de género y que por supuesto sujetos de género, ¿no?, que discuten o rompen la heteronormatividad, ¿no?, y la naturaleza. La teórica Maristela Svampa va a hablar, y es el concepto que yo tomo, de feminismos ecoterritoriales. ¿Por qué? Porque muchas dirigentes indígenas que luchan por la defensa de los territorios y son fuertemente críticas al neoliberalismo y al avance extractivista que tenemos brutal en este momento que estamos viviendo de patriarcado, no se autoconciben feministas porque interpretan que los feminismos son conceptos aplicados y creados, digamos, por mujeres blancas y urbanas. Entonces, frente a estas diferenciaciones,
que enormes activistas, como por ejemplo, ahora me viene a la cabeza, las activistas mapuches, ¿sí? Que no se denominan feministas, justamente por esta diferenciación que quieren hacer, María Estela Esbampa habla de activistas ecoterritoriales, ¿sí? Y con esto, digamos, planteamos esta cuestión de que no podemos seguir, ¿sí? Solo visibilizando las luchas de las violencias sistemáticas sin integrar dentro de esas violencias al ecosistema, ¿sí? Entonces, si hasta, digamos, hace unas décadas pensábamos que los feminismos planteaban estas cuestiones de las violencias hacia las mujeres, cis y trans, hoy tenemos que pensar que dentro de esas violencias permanentes está la violencia hacia el ecosistema, ¿sí? Y hacia la tierra, territorio, cuerpo, como plantean las, digamos, feministas ecoterritoriales. Bueno, las acciones contra el sistema heteropatriarcal neoliberal van a ver que son diversas, ¿no? Feminicidios, transfeminicidios, interrupción legal del embarazo, que es lo que se viene luchando desde los años 70, ¿sí? Del siglo XX, las violencias y las violencias ecoterritoriales. Y justamente aquí estoy proyectando una obra de la artista y activista mexicana Serrucha, que alude, fíjense cómo ella desarrolla todo un trabajo de las acciones que se realizaron en la glorieta de los insurgentes a partir del año 2019, y una de esas acciones fue colocar, fíjense, 8M hasta que la dignidad se haga costumbre, y es un lema que en México fue tomado de un discurso de la indígena Estela Hernández Jiménez, de Santiago Mextitlán, ¿sí? La indígena Ñañú, que por una situación de violencia terrible judicial que sufre su madre junto a otras dos compañeras más indígenas, ¿sí? Que sufre cárcel injustamente. Luego el Estado mexicano le da una, digamos, disculpa pública, y ella, las invito a que googleen ese discurso que es impresionante, da todo un discurso, ¿sí? Estela Hernández, en relación con estas disculpas que le da el Estado mexicano a su madre y a las otras dos compañeras encarceladas, después de haber sufrido años de cárcel, ¿sí? Y ella termina ese discurso diciendo: queda demostrado que ser pobre, mujer e indígena no es motivo de vergüenza. Vergüenza para quien debería garantizar nuestros derechos como indígenas y humanos, y no lo hace, hasta que la dignidad se haga costumbre. Este lema, fíjense qué interesante, porque es un lema, como vamos a ver otros lemas, que está tomado de una mujer indígena, pero que las feministas, ¿sí? Si quieren, entre comillas, blancas y urbanas, ¿sí? Con este cuestionamiento que planteé hace un momentito, lo llevan a la ciudad, lo ponen en la glorieta de las, digamos, de las mujeres que luchan ahí en la Avenida de los Insurgentes a partir del 2019, ¿sí? En función de toda una serie de levantamientos y de acciones, fruto del hartazgo de la violencia sistemática que sufren mujeres mexicanas cis y trans. Y fíjense qué interesante, porque aquí
hay uno de esos puentes que yo les comentaba. O sea, no hay ni feminismos y activismos urbanos, ni feminismos y activismos ecoterritoriales enfrentados, sino que hay permanente diálogo y puente generado a partir de las artistas y de las activistas feministas. Bueno, hay pioneras dentro de los activismos feministas, como Mónica Mayer, que en los años 70 desarrolla esta pieza, que es una pieza performática, ¿sí? En la calle, y que luego es trasladada con un dispositivo, que es un tendedero, al museo. Y ella planteó en el año 77-78 la pregunta de ¿qué detestas de la ciudad? Y eso se lo pregunta a mujeres en la Ciudad de México, alrededor de 700 respuestas ella recibe, y esas respuestas tenían en común el acoso sistemático que las mujeres sufrían en la calle, ¿sí? Y a partir del dispositivo del tendedero, esto se visibiliza en las instituciones artísticas, en este caso en el Museo de Arte Moderno, que es donde realiza el primer tendedero, Mónica, y no solo se exhibe, sino que también se alimenta de las respuestas que van a seguir dando las mujeres que ingresaban a ver la pieza, ¿no? Inclusive hasta las trabajadoras de la misma institución. Esta pieza es una pieza pionera en el activismo y la denuncia del acoso, la desnaturalización de las violencias sistemáticas que sufren las mujeres cis y trans, y es una pieza pionera en el sentido de que se ha venido realizando también desde los años 70 hasta la actualidad, un sinfín de veces en diferentes puntos de nuestro continente y además de Europa, hasta Japón, ¿sí? Hasta Japón ha llegado a hacerse. O sea que es una pieza que realmente es una obra pionera en generar debate, en generar concienciación, concientización. Y esta pieza yo la pude hacer varias veces aquí en Buenos Aires. Una de ellas fue en el Malva en 2018. Por otro lado, también, otra colectiva que es un referente importantísimo para los feminismos y los ecofeminismos, o los feminismos ecoterritoriales del continente, es Mujeres Creando. Mujeres Creando se funda en 1992 en Bolivia. Es un movimiento anarquista feminista, ¿sí? Que emplea los medios de comunicación, la calle y el sistema del arte contemporáneo. Y en 2014 tienen un sinfín de piezas, ¿sí? Yo hice una pequeñísima selección. Todas estas artistas y grupas, activistas que voy a pasar, tienen muchas piezas. Yo lo que hice fue escoger algunas como para charlar con ustedes. En 2014, ellas desarrollan una pieza que se llamó Espacio para Abortar en la Bienal de San Pablo, generando un tremendo debate dentro de Brasil, especialmente en San Pablo, que incluso amenazaban varios grupos digamos, de iglesias, con censurar la pieza, pidieron de quitar la obra. O sea, se generó un debate importante, un debate fuerte, y conjuntamente con este espacio para abortar, que lo que planteaba era un dispositivo en donde las mujeres pudieran hablar de su experiencia en relación con el aborto,
no fue solo un dispositivo para dentro de la sala, como estoy mostrando en esta fotografía, sino también en la calle. Pero en la sala no solo se invitaba a las mujeres a que dieran testimonio, sino también que se proyectaba un video de los testimonios que habían dado en la calle con esta pieza las bolivianas. Les voy a pasar un pedacito de ese video que ustedes pueden encontrar en la web, ¿sí? Ese está en la web. El video se llama Úteros Ilegales. Me he tenido que inventar que estaba de viaje para poder estar una semana sola, porque soy responsable. ¿Por qué voy a caer aquí a un mundo que está tan maldito, que está lleno de tanto machismo? ¿Para qué voy a caer un ser? ¿Para que les hagan daño? ¿Para ver violaciones? ¿Para ver que algún profesor le ponga la mano encima? ¿Por qué? ¿Por qué voy a ver eso? Y yo he priorizado mi vida, mis sueños, mis planes, tan sucio. Y para jugar tu vida, si sales viva o muerta, tú juegas el cacho en esos segundos. Se ven solo unas cuantas, atrás vienen millones. Dice que se llaman libertad. Se metía. Vamos, ¿por qué? ¿Por qué no? Cuando Esto acá solamente era para compartirles apenas el inicio y dejarles la inquietud de buscar la obra, ¿sí? Hay un temita con la conexión, se va como cortando un poco, por eso les voy a pasar de los videos un pedacito nada más como para que ustedes después tengan el dato y verlo completo, ¿sí? Son piezas increíblemente subversivas, si pensamos que están, digamos, en países donde la penalización y la criminalización del aborto es brutal y es permanente. Son piezas de un nivel de concienciación y de subversión increíble, más allá de todos los elementos artísticos que proponen. he tenido que... En ese sentido, también otro grupo que considero pionero del activismo feminista es La Perrera en Perú. La Perrera fue un grupo que se formó en 1999 y que finalmente se disolvió en 2004 y que estuvo conformado por Natalie Guinness, que es una importantísima artista peruana feminista, quien sigue trabajando hasta la actualidad, y Sandro Venturo, que fue un sociólogo que entre ellos, digamos, acompañó a Natalia a desarrollar una serie de propuestas que buscaban justamente la reapropiación y valoración de la publicidad chicha, que es este tipo de gráfica que plantea un diseño artesanal con colores fluorescentes, bien basado en una estética popular, para justamente, digamos, denunciar, ¿no? Ya desde el propio nombre del grupo eso aparece, la violencia, los estereotipos, los prejuicios hacia las mujeres, ¿no? El maltrato naturalizado en refranes, ¿no? La violencia naturalizada en expresiones, y desarrollaron un sistema por el cual los afiches iban acompañados de
una dirección de mail, que es la que anoté ahí abajo, y la gente podía mandar un mail y decir lo que pensaba, lo que creía, hablar de su propia experiencia, ¿no? Entonces fue una acción que, digamos, muy tempranamente articuló lo virtual o los medios que había en esos momentos, ¿no? El correo electrónico, con la calle. Esta acción, la primera que ellos desarrollaron, que es Perra Habla, justamente tomaba el insulto, ¿sí?, de eres una perra, para hablar de las mujeres, insulto dirigido a aquellas mujeres que eran libres de vestirse como querían, ¿no?, y de andar como gustaban en la calle, ¿sí? Tenían ese insulto, ¿no? Eres una perra. Y por eso toman esa expresión y ponen, si caminas por la calle y te gritan perra, tienen razón porque te pusiste una falda muy corta y traicionera. Jugaban, digamos, con todo ese estereotipo, digamos, condensando en esa expresión algo como bien subversivo, ¿no? Como impresionaba, digamos, solo leerlo, tal es así que, bueno, sufrieron bastante acoso por la web, una denuncia, etcétera, ¿no? Pero habla un poquito de esa búsqueda de el activismo feminista, de ser bien subversivo, ¿no? Ir, digamos, con una condensación del mensaje ahí fuerte, ¿no? A pegar fuerte. Por otro lado, también Natalie Guinness desarrolló en Perú un trabajo comisionado por el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, DEMUS, en donde en las calles, con esta misma estética chicha, se planteaba la cuestión de la violación. Entonces, fíjense qué importante, qué fuerte, ¿no? Empezar a desnaturalizar ciertos comportamientos absolutamente patriarcales, prejuicios machistas, a través de estos carteles que se distribuían masivamente por la ciudad de Lima. El de Perra Habla se distribuyeron más de 3.000 afiches, ¿sí?, por toda la ciudad. Otra artista, activista muy importante de la región es Lorena Wolfer, que viene trabajando desde los años 90, desarrollando a través del performance primero, luego va a pasarse a través del performance a toda una metodología de trabajo activista. Y en el año 2008 va a desarrollar una encuesta de violencia a las mujeres que formó parte de un proyecto más amplio de ella que se llamó Registros Públicos. En esta encuesta, fíjense qué importante, más de 2.000 mujeres van a responder esa encuesta y van a plantear que, bueno, que sufren violencia permanente de género. Esta encuesta la desarrolla un artista activista, más allá de que el Estado todavía, para ese momento, cuenta Lorena, no tenía claras estadísticas, ¿no?, del número de mujeres que sufrían violencia permanente, violencia de género, y es un artista, un activista, quien desarrolla, ¿sí?, en 13 lugares diferentes de la Ciudad de México esta encuesta. Cuando las mujeres no sufrían violencia, ella les daba un botón, un pin verde, con el signo igual, y cuando
sufrían violencia les daba ese botón que estoy proyectando ahí, rojo, con ese signo, ¿no? Con ese signo de desigual, ¿no? De diferencia. Y estas encuestas van a comenzar, digamos, a ser bien importantes en un contexto de falencias del Estado, ¿no? Sin embargo, con datos de la encuesta nacional sobre violencia contra las mujeres, que se había desarrollado en el año 2003, ¿sí? Lorena Wolfer va a va a desarrollar esta serie de carteles en vagones y andenes del subte de Ciudad de México en 2009, en donde va a tomar el perfil, ¿sí?, de las grandes artistas mexicanas de los años dorados, ¿sí?, de los años 50, y sobre esa silueta, ¿no?, de estas artistas, va a colocar, ¿no?, como si fuera la mira de un arma, algunos puntos y acompañando todo ese texto en donde plantea las estadísticas que había en el año 2003, ¿sí?, sobre las contunciones que sufrían las mujeres, sobre las estadísticas de cuántas mujeres sufrían violencia por parte de su pareja o por alguien de la familia. Y esto se difunde en estaciones del sur, ¿no? Este tipo de, digamos, de trabajo son trabajos que mezclan la gráfica, los colores, las tipografías, etcétera, para generar, digamos, una información condensada y precisa que lleve a la concienciación. En este mismo, digamos, con esta misma situación, ¿sí?, cómo se va grabando a lo largo de los años en México, luego de Ayotzinapa, Lorena lo que va a hacer es trabajar en algunas regiones de México donde la violencia había subido a índices exponenciales a raíz del narco, y trabaja preguntándole a la comunidad cómo se vive. O sea, ella desarrolla talleres con habitantes de diferentes regiones, ¿no? Uno fue en Iguala, otro va a ser, como vemos acá, en Acapulco, donde su pregunta era cómo se vive en una comunidad en donde la violencia ha subido exponencialmente. Entonces, comienza a seleccionar una serie de testimonios que dan las personas que participan en sus talleres, y eso lo lleva al afiche o a gigantografías que va a colgar de la ciudad o de la región donde desarrolla, digamos, todo ese estudio. Fíjense los testimonios como aparecen, ¿no? Desde entonces me siento horrible, me da miedo salir sola, desconfío de todos y todos, y me quiero ir a otro lugar. Cómo van saliendo, digamos, todos esos testimonios. Por estas piezas, las artistas, por este tipo de piezas, muchas veces sufren amenazas, como es el caso de Lorena con Afecto Ciudadano. Otra activista, artista de las que les hablé hace un momentito, que es Serrucha, también de Ciudad de México, ella desarrolló un gran collage fotográfico que se llama Trinchera, y que fue comisionado por el Festival Tiempo de Mujeres en 2020, en donde habla de una enorme trinchera, ¿sí?, de mujeres cis, trans, de diferentes etnias, de diferentes clases, de diferentes lugares, ¿no?, de México,
y las invitaba a realizar una gran trinchera, porque justamente lo que planteaba y lo que plantea es que como son tan altos los índices de feminicidio en nuestro continente, en el caso de México, digamos, México lamentablemente no es un modelo, el resto de la región también tiene índices altísimos, ¿sí? O sea que México, como Argentina, como otros países del continente, podemos estar armando esta gran trinchera, que era lo que planteaba Serrucha. Lógicamente ya como mexicana lo planteé en México, pero acá en Argentina, con los índices de feminicidio que están subiendo, tranquilamente podemos armar una gran trinchera, porque lo que plantean Serrucha, Lorena Wolfer, es que el país está en guerra con sus mujeres, cis y trans. Y entonces invitaba justamente a juntar fuerzas en esa gran trinchera. Este collage fotográfico va a llevarlo a 9 vagones de la estación del Metro Pino Suárez, que está ahí de forma permanente, y también, para difundir este trabajo, estuvo un año en la Glorieta de Insurgentes, la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ¿sí? En esa zona. Ella colocó, digamos, en gigantografías estas piezas de trinchera. Bueno, Natalia Higuinis, junto con otras activistas, Benuca Ebanán, otra artista activista, conectada por una artista argentina que vive entre Argentina y Perú, que se llama Gala Berger, van a reaccionar frente a las protestas que se dan luego del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en Perú y la respuesta del nuevo gobierno de Dina Boluarte con una serie de matanzas que se inician en Ayacucho y luego continúan hacia Puno, etcétera, etcétera. Y en ese contexto de impotencia y de desesperación, van a conformar, o sea, van a llamar a varias y varios artistas, Natalia Higuinis, Benuca Ebanán, a unirse y van a generar esta colectiva que se llama Retablos por la Memoria. Retablos por la Memoria por supuesto, van a actuar de forma contundente, pacifista, pero contundente, en las marchas por el pedido de justicia y de dejar de criminalizar la protesta, ¿no?, que se levanta en este contexto. Y pedido de justicia por las muertes de Ayacucho y de Puno. Esta red de artistas por la democracia van a emplear un dispositivo que en realidad se le ocurre a Benuca Ebanán. A ella se le ocurre cómo honrar a las personas que fueron asesinadas, cómo recordarlas, cómo armar un dispositivo para el recuerdo, para el recordatorio, y que no caiga eso en el olvido, y justamente que a partir del recuerdo y de la memoria se frene la violencia en este contexto que, como recordarán, fue terrible en Perú, ¿no?, a finales del 2022, en diciembre de 2022. Y entonces Benuca plantea utilizar el dispositivo del retablo que es tan, digamos, común en Perú, ¿no? Estos retablos que vienen ya desde la época colonial y que lo van a tomar, digamos, para colocar las fotografías de los caídos y las caídas en Ayacucho y luego en Puno.
Aquí vemos una gran marcha que se desarrolla el 12 de enero en Lima, en donde este dispositivo del retablo, ¿sí? Está ahí al frente, digamos, de todo ese aparato policial que aparece por detrás. Así comienzan a partir de Instagram, a través de otras redes sociales, a hacer convocatorias y comienzan a dar talleres para que haya retablos, digamos, con puertitas o solo retablos de una sola pieza. Van a dar talleres incluso en el in situ en las marchas que convocan, ¿no? De cómo armar un retablo, ¿sí? Rápidamente, in situ en la marcha, se arma el retablo y se sale a marchar con estos retablos. Les cuento que el año pasado vino Natalie Guiñis a La Plata, fue invitada a la por la Universidad de La Plata a desarrollar un taller de los retablos, ¿sí? Por la memoria. Así que han viajado por varias partes estos artistas y estas artistas por la democracia, han viajado dando talleres de retablos por la memoria. Fíjense qué interesante porque para el 8 de marzo del 2023 convocan un retablo. Voy a ver si salgo un momentito para achicar, para que se vea bien, ahí se puede ver bien la imagen. Ahí va Natalia Guiñis, ahí llevando este grandísimo retablo con, digamos, mujeres, en conmemoración de las mujeres luchadoras contra el régimen golpista. Ya les digo, hay retablos que son de un solo cuerpo y hay retablos que tienen, aquí como este que estamos viendo, volumen, puertas, etc., ¿no? Los más sencillos son de un solo cuerpo y se pueden incluso bajar de la web también el prototipo como para desarrollarlo, como para realizar. Estos retablos se van a convocar en diferentes partes del mundo, hubo en Alemania, hubo en diferentes partes de Latinoamérica, ¿sí? En Guatemala, y por supuesto las problemáticas ya van variando porque tienen que ver con lo local. Bueno, Marielle Franco fue una mujer luchadora por los derechos de las personas de color en Brasil, y su asesinato ya hablaba a las claras de el avance del racismo y de la xenofobia y de la derecha, ¿no? En Brasil y en nuestro continente. Y a raíz de su asesinato, comienzan a haber toda una serie de grupos activistas feministas en Brasil que van a reclamar por justicia, ¿no? Les voy a pasar un corto, bueno, en realidad es una pieza de video un poquito larga, yo les voy a pasar solo un pedacito realizada por otra pionera del video arte activista, que es Rita Moreira. Es una videoartista y documentalista que desde los años 70 vienen desarrollando con la cámara un video activista, ¿no? Un video arte bien activista y documentales con un fin de activismo. Les voy a pasar un pedacito, ¿sí? de esta caminada para Marieli, que ella lo realiza en 2018, un poquito para ver todos estos, las diferentes lenguajes que adoptan los activistas.
lejos divinamente y se tildó. A ver, un minutito. Se puede. Justo, Betina, este es el que tengo yo en la compu. ¿Se tildó el video o se tildó la presentación? Y salgo un poquito. Dale. Iniciar con. Un minutito. Aquí está tan cargado. Buenísimo, entonces seguimos ahí con Rita Moreira, que les contaba que es una pionera del videoarte activista en Brasil y en el continente, ya viene trabajando desde los años 70. Hay bastante material en la web de Rita. Rita tiene un espacio en YouTube donde va subiendo sus videos documentales, que se los súper recomiendo. Pero este video dedicado a todo el activismo que hubo en torno al pedido de justicia por el asesinato de Marielle Franco no está en su web. ¿Sí? Este lo hizo especialmente con una traducción al castellano para que yo lo pasara en México. ¿Sí? Les voy a pasar un pedacito muy chiquito, porque es un video que tiene unos 20-25 minutos. ¿Sí? Pero un poquito para que vean el material de Rita. ¿Sí? No voy a ni estornudar, no vaya a ser que se pase algo. El activismo en torno a Marielle Franco no fue solo para denunciar su asesinato, sino para denunciar el lesbicidio, la lesbofobia. 2 dias depois do crime que chocou o Brasil, a investigação sobre os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela revelou que as balas usadas no crime vieram de um lote comprado pela Polícia Federal em 2006. Marielle Franco nasceu, cresceu no Complexo da Maré, tinha 38 anos. Ela se formou em Sociologia pela PUC-Rio, depois fez mestrado em Administração Pública na UF e nas eleições de 2016 foi a 5ª vereadora mais votada no Rio de Janeiro. Ela ficou 1 ano e 3 meses aqui na Câmara Municipal e esteve à frente da presidência da Comissão de Defesa da Mulher. Ahí se perdió el sonido, pero diría que no toquemos nada para no perder la imagen, para no perderte a vos. Después nos Você contás. tem algo a dizer sobre a morte da Marielle? Olha, eu ainda estou passada com tudo isso. Eu acho um absurdo uma mulher preta, preta, lésbica, que conseguiu chegar mais votada do Rio de Janeiro. Eu acho um absurdo. A Marielle, pelo que eu acompanhei, né, ela se destacou pela minoria, pela comunidade, pelo pobre, pelo negro, e ela foi silenciada por isso, porque ela teve voz ativa e ela citou nomes. Então, quando a gente encontra uma pessoa que é forte, que tem garra,
que dá a cara para bater, que não tem vergonha, principalmente, que enfrenta tudo e todos, e acontece isso, é fogo, né? Eu estou próxima a este grupo feminista que discute e que vê a importância e a necessidade das mulheres ocuparem cargos de poder. No caso, Marielle é uma mulher é uma mulher negra que ocupou um cargo de poder de uma vereança. E isso faz toda a diferença. E que mulheres seriam essas? Seriam mulheres que trouxessem, tragam e trarão em sua bandeira de luta todo o combate ao feminicídio, ao lesbocídio, à homofobia, ao racismo, a xenofobia, todas as formas de opressão. As rodas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosa, a gente vai estar com o Cerrado também, falando no nosso lugar de vida e resistência contra os bandos e os bandos que afetam a nossa vida. Lembrando que essa caminhada hoje é por Marielle e por Giovana presente. Marielle! Sim. São as massas que fazem com que, em 83 países, o Brasil é o sétimo mais violento. E aí, volta a repetir, dados da Organização Mundial de Saúde. Esse quadro segue piorando, aumentando 6,5 lucros no ano. Por dia, são 12 mulheres assassinadas no Brasil. O último dado que a gente tem no estado do Rio de Janeiro foram de 13 estupros por dia. O que é o feminismo para No sé si se terminó de escuchar finalmente. Se empezó a trabar un poco. Bueno, Ahora se entonces, trabó completamente. no, ahora lo paré para Ah, ok. muchas cosas. Se podía leer. Esto un poquito para romper con esta idea de que México es el país que va por delante, ¿no?, de las estadísticas de feminicidio. Brasil le gana bastante. Y esto era lo que denunciaba permanentemente Marielle Franco, ¿no? Hay que recordar que recién el año pasado, a fin del año pasado, después de 5 años, fueron condenados sus asesinos. Y el movimiento también por la descriminalización del aborto y por la legalización del aborto en Brasil también es fuerte. A partir de 2018, justamente cuando hay un escándalo porque estaban por llevar a la ley, digamos, de la criminalización del aborto a 20 años de cárcel para las mujeres, para un homicidio común son 15 años. Una mujer que aborte o una médica o un médico que lo acompañe tenía 20 años, proponían 20 años de cárcel para que se dieran una idea. Entonces, ante este escándalo que se armó, agrupaciones feministas salieron, fueron varias las agrupaciones que van a reaccionar con una, digamos, marea verde ante esta situación, pero yo les paso la impresa Ney Morta. Ustedes van a encontrar otras también, esta no es la única, ¿sí? Pero a mí me gusta mucho esta agrupación porque tiene una gráfica digital y también una gráfica callejera muy colorida que apunta a técnicas que tienen que ver con el collage digital,
que tienen que ver con, digamos, lo artístico en varios niveles, ¿sí? Aquí les muestro algunas de sus gráficas y les comparto también apenitas un pedacito de una cantante de funky que justamente busca a través de la canción y de la poesía concienciar a las mujeres, especialmente a las más jóvenes, dirigidas especialmente a las más jóvenes en Brasil. Les cuento que tienen una página web donde pueden bajar los afiches, pueden bajar para pegatinas, o sea, funciona este lenguaje híbrido que les comentaba de no solo el activismo callejero, sino también el digital, ¿no? Eu vou te contar uma história, se você for forte que aguente. Começa com era uma vez, mas o final não é felizes para sempre. É o fim da festa, é o que nos resta, pelo direito de quem gesta, numa sociedade que só engessa. A luta é para sair dessa. Vivemos com medo de andar nas ruas sozinha ao sair, com o risco do aborto ilegal, porque não é o legal se eu não posso, eu não quero parir. Chega de hipocrisia nesse mundo de absurdo. O que mais adoece, mata e pune pessoas que gestam são os riscos do aborto inseguro. Aliás, a gente sabe quem mais... Bueno, es un poquitito para mostrarles, digamos, cómo funcionan estos activismos, ¿no? Y después también hay otro importante grupo activista que se conformó en los años 80 en Brasil, que se llama Movimiento por los afectados por las represas. Y este movimiento tiene una rama muy fuerte feminista, bueno, en realidad ecoterritorial, ¿no? De mujeres que luchan a través del desarrollo de diferentes técnicas, tienen textiles, también hay piezas que tienen que ver con los afiches, denuncian el impacto que genera la creación de una represa, ¿no? El impacto brutal hacia el ecosistema, sus formas de vida cotidiana, todo lo que ello acarrea, ¿no? El nivel de violencia para la comunidad, el nivel de, digamos, de violaciones, de trata de personas, la destrucción del tejido social, que genera las represas, ¿no? Básicamente no es solo la represa, sino todo lo que conlleva, ¿no? La explotación brutal de ese territorio. Y esto viene sucediendo en Brasil de una manera atroz desde los años 80, y a partir de las arpilleras, que es digamos, un arte que viene de Chile y que en los años 70 fue desarrollado por las mujeres chilenas para denunciar las brutalidades que estaba cometiendo el dictador Pinochet. A partir de ahí, digamos, la técnica de las arpilleras y este arte de las arpilleras fue, digamos, desarrollándose en diferentes lugares del mundo para denunciar cuestiones que tienen que ver con las migraciones, cuestiones en general vinculadas con las violaciones a los derechos humanos. Y las mujeres de este colectivo nacional de mujeres, que es como se llama la agrupación que pertenece al movimiento de los afectados por las represas, si ustedes entran a la página web, van a ver la cantidad de arpilleras en donde van contando en cada una de estas arpilleras todas las situaciones que viven, ¿no? En sus diferentes lugares. También tienen un largometraje, ¿sí? Impactante sobre, digamos, la imposición de las represas, ¿no? Y ahí denuncian justamente la violación de 16 derechos humanos, ¿sí? Cuando se impone, digamos, la construcción de una represa en un territorio. Como estamos ya bastante excedidos de tiempo, voy a ir terminando
con dos colectivas de Argentina. Una se llama La Lengua en la Calle, que vienen trabajando desde el 2020 y que se conformaron a raíz de las jornadas de justicia penal, géneros y enseñanza del derecho realizadas en septiembre del 2020 en Buenos Aires. Luego se van a incorporar con mucha fuerza a la campaña por la legalización del aborto, ¿sí? Y a una, grandes marchas que se desarrollaron en el contexto del feminicidio de Úrsula Bailo, que fue en el 2021. Ahí iniciaron, digamos, estos trabajos que van a continuar hasta la actualidad, ¿sí? No puede haber una equidad de género si no hay una justicia que realmente tenga, ¿no? Una equidad de género. Entonces, ellas piden por una reforma judicial urgente, ¿sí? Y en ese sentido, acá les muestro algunos afiches en el marco de la legalización del aborto. Y les paso dos videitos cortos de La Lengua. Uno que tiene que ver con la reforma judicial transfeminista, que lo realizaron para el 25 de noviembre. Nuestra Señora de los Sobrevivientes del Racismo Institucional, ruega por nosotras. Ruega por nosotras. Para cambio, porque no te pedí, está todo preocupado, ¿sabes qué me cogí? Nuestra Señora de las Sobrevivientes del Patriarcado, ruega por nosotras. Para tumbar el clap, 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 como en perro de clap, clap. Velocidad que hicieron hoy estas mujeres en las escalinatas de la facultad. La Señora de las Sobrevivientes del Machismo, ruega por nosotras. Pusieron reforma judicial transfeminista. No me queréis, chicas, enojo. Tengo money, hagámoslo. Tengo mi culo, valor. De las sobrevivientes del abuso sexual, ruega por nosotras. De las sobrevivientes del aborto, ruega por nosotras. Señora de los sobrevivientes del femicidio, ruega por nosotras. El daño y el improperio de la facultad, bueno, pero bueno, cosa Los que, gastos de limpieza se los deberían cobrar a ellos. cosa que de la lucha feminista creen que... Lengua, la verdad que es un referente. Voy a terminar con un video de La Lengua, pero antes de terminar quería mostrarles en un minutito otro grupo que viene actuando ya hace un tiempo, ya desde 2019, que tiene que ver con una red de organizaciones que viven o que habitan a lo largo del delta del río Paraná y que su objetivo es justamente articular diferentes voces, especialmente de mujeres y de disidencias sexogenéricas que viven en esa cuenca del Plata-Paraná, para denunciar el desastre que están sufriendo los humedales, ¿no? Y toda esa región
que comienza a secarse con las consecuencias económicas, sociales, bueno, los destrozos familiares, etc. Fíjense qué interesante estos afiches que ellas van a hacer para el 8 de marzo del 2023. La colectiva se llama Río Feminista y especialmente me interesa mucho este afiche. Voy a achicar esta, ahí está para que se pueda ver, que dice: ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista. Y esto es digamos, un lema de los feminismos ecoterritoriales que en las marchas a partir de 2015 comienzan a resonar muchísimo, ¿no? Con esto que yo les decía, que no hay ni feminismos urbanos ni ecoterritoriales, que hay un tejido, una mezcla, digamos, que en marchas de las grandes ciudades se ha hecho escuchar ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista. Los humedales, como dice Río Feminista, abarcan el 21% del territorio argentino y en el último siglo han desaparecido el 64% de los humedales del mundo y corre muchísimo peligro los humedales en Argentina y, digamos, especialmente toda la zona del delta del Paraná, toda la zona del río Paraná, ¿sí? Esta agrupación Río Feminista se inicia en Victoria, Entre Ríos, y rápidamente se extiende, digamos, van a buscar estas mujeres, otras, digamos, compañeras que están pasando por la misma situación de otras partes del río Paraná. Entonces van a desarrollar este mapa Río Feminista en el 2020, donde aparecen ahí todas las, digamos, cooperativas, agrupaciones que se están sumando a este Río Feminista. Ahí tienen en Santa Fe, en Paraná, en Gaboto, en Victoria, en Rosario, en Tigre, en San Fernando, en Punta Indio. O sea, diferentes agrupaciones que se están sumando a este gran río feminista. Presentaron en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en la Cámara de Diputados en el 2020 un gran, digamos, discurso en defensa de los humedales. Yo les corté 2 pedacitos de ese discurso, en donde dicen justamente las mujeres debemos ser escuchadas para diseñar y proponer las políticas públicas. No estamos de acuerdo en apoyar ni dar espacios a seguir pensando la tierra como un recurso natural, porque desde este lugar se han garantizado los agrotóxicos, las quemas y la depredación de peces y diversas especies. Los acuerdos políticos empresariales nos llevaron a este desastre, que ha convertido el humedal en una zona de sacrificio. Fíjense porque tienen un Instagram bien interesante, con mucho material, y a su vez se articulan en la ciudad de Victoria con Taller Flotante, que es un taller de proyectos, digamos que es un grupo autogestivo que desarrolla proyectos relacionados al territorio de las islas y de las costas de la cuenca sur del Plata, y que entre esos proyectos hay talleres, por supuesto, artísticos, ¿sí? Entonces, es muy interesante todo el trabajo de Río Feminista, así que se las recomiendo a las chicas de Río Feminista. Y termino la charla con esta obra que hicieron el año pasado para el 8 de marzo las chicas de La Lengua en la Calle, que se llama El Salón de las Mujeres. Venenosos monólogos, discursos incoloros, no ves que no estamos solos.
dictadura. Estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la corazón no, la corazón no, no permitiremos más tu doctrina de salud. Son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción. Estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la corazón no, la corazón no, no permitiremos más tu doctrina del shock, la corazón no, la corazón no. 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 Bueno, queridas y querides, acá con esta obra de la lengua en la calle concluyo la charla. Y no sé, Lorena, cómo estamos, que estamos bastante excedidas de tiempo, pero bueno, como quieras, si hay algunas preguntas o intercambios. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Sí, estamos ya cenando, pero creo que nos damos un minutito para compartir algo si alguien tiene ganas de hacer una pregunta, un comentario, alguna cosa que quieran compartir. Las dejé ahí con material para buscar, ¿eh? Ahí para buscar. Bueno, estamos silenciosas. Yo pensaba, bueno, arranco con alguna cosa que yo venía pensando al ver sobre todo los casos, ¿no? Algo que me llama la atención, incluso trabajando, yo trabajo como en estos mismos territorios, digamos, cómo son las porosidades tanto geográficas, territoriales, como disciplinarias, porque de repente me encuentro como nosotras, yo por ejemplo, trabajando desde las artes escénicas o desde la performatividad en experiencias como muy afines a estas, y que tal vez, esta era una pregunta un poco, ¿no? El origen de estos colectivos o colectivas que vos trabajás, en general, es de las artes visuales, porque, viste, o sea, me pasa esto, ¿no? Lo performático, yo trabajaría esto desde otra óptica, pero finalmente los casos, y los casos que yo trabajo son por ahí gente que llega al mismo tipo de resultado artístico, estético, político, parecidísimo, pero desde otro lugar, ¿no? Entonces eso es como me llamaba la atención por un lado, este como cruce disciplinario y cómo lo podemos, cómo le podemos echar luz desde diferentes perspectivas analíticas o metodológicas o qué sé yo, y por otro lado, cómo atraviesa el continente, ¿no? Y por ahí otra pregunta era si vos ves alguna especificidad en los casos o de Brasil o de cierta zona de Brasil o los mexicanos, si hay algo que distinga estas experiencias eh, ecoterritoriales feministas, ponele más del cono sur, con algunas problemáticas más específicas locales y otras en otros lugares más hacia el centro o más al norte de América Latina. Son varias cuestiones.
Mira, las artes feministas siempre fueron transdisciplinares. Y es lo maravilloso que tiene, digamos, las artes feministas de los 70, que vos la podés trabajar desde la literatura, la podés trabajar desde el teatro, podés trabajarla desde la música, podés trabajarla desde múltiples disciplinas, ¿no? Por supuesto tiene como una relevancia muy grande lo performático. En general, las grupas que yo pasé y las artistas que yo pasé son artistas que vienen de lo visual o de lo cinematográfico también, porque, por ejemplo, La Lengua en la Calle es una agrupación que tiene gente de cine, tiene chicas de cine y chicas de las artes visuales, pero no hay un límite, ¿viste? Definido. Yo no te podría decir porque hay diseñadoras gráficas. Río Feminista, una de las fundadoras, es una artista visual, eh, pero esto no dice nada, porque después adentro tiene una enorme cantidad de gente que viene de la vida, o sea, ni siquiera tiene que ser una disciplina, ¿viste? Entonces, en ese sentido, te diría que apunta a lo transdisciplinar. Y en relación con los feminismos ecoterritoriales, es tan brutal y tan evidente lo que, entre otros, nuestro presidente dice que no, de la urgencia del desastre climático que estamos teniendo, que en general, y aparte cómo opera el neoliberalismo, cómo está operando a nivel tan brutal, tan extractivista, tan sin límite, que los feminismos ecoterritoriales, tanto de México como de, no sé, Uruguay, Brasil, o sea, están prácticamente todos denunciando que si nosotros no cuidamos el espacio que nos acoge, nuestra tierra, nos vamos con la tierra, nos vamos con la tierra. O sea que la violencia que estamos ejerciendo a la tierra es similar a la que el patriarcado y este neoliberalismo brutal está ejerciendo sobre las mujeres y sobre las disidencias sexogenéricas y, digamos, sobre las diferentes etnias. Entonces, es lo mismo, es parte de lo mismo. Se está denunciando lo mismo. Por eso hay un diálogo que cada vez va a ser más fluido. Yo espero que en algún punto las teóricas no diferencien más entre feminismos urbanos y ecoterritoriales, porque va a terminar siendo todo exactamente lo mismo, porque el nivel de envenenamiento que estamos teniendo en el aire, en el agua, en la tierra, o sea, no es que afecta solo a aquellas mujeres que se ven arrasadas sus vidas por una represa, nos afecta a nosotros también y a nosotros. Entonces, en algún momento esas diferencias lamentablemente no van a existir más, porque no es que vamos para una situación mejor. O sea, ya hay anuncios claros de que el calentamiento global es cada vez peor y lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, es como que no hay diferencias, es una lengua franca que se habla en todos lados, a excepción de quienes no quieren ver y son negacionistas, ¿no? Y bueno, para mí las artes en general, teatro, danza, artes visuales, cine, están haciendo un cruce increíble en los diálogos y en los dispositivos de estos activismos, ¿no? Que son fundamentales, me parece que en este momento más que nunca. Gracias, gracias. A mí me da para seguir la charla, pero no me quiero alargar. Se me ocurrían algunos comentarios y cosas. Bueno, digo algo, porque
No, ¿Querías no, decir algo? decía, Acá, sí, sí. Shiren. Ahí está. Hola, bueno, nosotros, bueno, yo quería preguntarle algo a María Laura, que ahora con todo lo que estamos viviendo del rearme patriarcal y la pérdida de derechos, ¿cómo ves como estos dispositivos artísticos, tanto en Argentina como en México, qué tanta fuerza podrían llegar a tener y si hay mucha represión, por ejemplo, por allá con esto de mi ley? Y abracitos. Sí, mis amigas de México, que las extraño. Y es muy descorazonador lo que estamos viviendo, muy descorazonador, porque, bueno, es un avance de los neofascismos a nivel global, ¿no? A nivel global. Eh, yo creo que hay que articular otras estrategias. Yo creo que lo virtual en este momento es fundamental porque las calles se están poniendo difíciles y porque lamentablemente hay una baja en cantidad de presencia en las calles. Esto es así, Lorena coincidirá conmigo, como las marchas acá en Buenos Aires se han venido pinchando, y eso es real. Por eso yo en esta clase o en esta charla de activismo no quería dejar de lado la importancia de los ciberactivismos, son importantísimos. Por ejemplo, en México, una de las ciberactivistas que yo sigo, que es Malvestida, dio una serie de definiciones tan claras de mi ley que era una cosa, son como mensajes condensados, clarísimos, con concepto, con contenido. Entonces, esas activistas, que aparte Malvestida tiene, en Instagram la pueden buscar como Malvestida, tiene cantidad de, ¿no? Está todo el tiempo ahí batallando. Me parece que ahora que las calles se están poniendo muy rudas, bueno, el mundo de lo virtual, el espacio virtual, eso es un espacio a explotar mucho más y a resistir. Es un espacio de resistencia fuerte. Hasta que podamos diseñar otras estrategias, yo creo que yo votaría por lo virtual, sin dejar de sacar el cuerpo, ¿no? Sin dejar de sacar el cuerpo a la calle, pero vamos a tener que diseñar otras estrategias porque hay un avance clarísimo de los neofascismos y tampoco me parece que vale la pena o que sirve de algo inmolarse, ¿no? Entonces hay que pensar qué estrategias, con qué estrategias salir el 8 de marzo, qué desarrollar en simultaneidad por las redes. Me parece que eso hay que pensarlo, hay que pensarlo y organizarlo. No sé qué piensan las otras compañeras de acá de Buenos Aires o de Argentina o de otras partes del mundo que nos estén acompañando. Sí, yo también un poco como pregunta para ver cómo lo ven ustedes, no sé cómo ves vos también, porque pensando en estas cosas, yo siento por momentos que durante el año pasado, que fue el primer año del gobierno de Milei, hubo como un repliegue de las experiencias activistas, de activismo artístico. Yo trabajé bastante sobre lo que pasó durante el menemismo, del macrismo, esto es en Argentina 2015-2019, y en ese momento hubo como una explosión. O sea, hubo un montón de denuncias de colectivos que se formaron y que empezaron a hacer muchas cosas en distintos sentidos, con trabajos sobre memoria, relacionados con derechos de pueblos originarios, etnias, mujeres, géneros, o sea, grupos que salieron a activar, que finalizó el gobierno de Macri más o menos, más o menos, se pincharon, y eso no volvió. Es una pregunta si ustedes notan algo parecido. Hay algunos colectivos que activan muy fuertemente, que están muy presentes, que resisten, que no se cortaron, pero no hubo como como salir en malón, ¿no? Que una por ahí esperaba algo así. Bueno, yo tengo también respuestas a por qué pasa, o sea,
los ataques son tantos y permanentes que estás como, ¿no? Y a la vida cotidiana, y está revolucionada toda la vida cotidiana, tenés que llegar a fin de mes, es como, hay muchos motivos y consecuencias también, y me parece que, pero en definitiva como que cuesta ese encuentro, cuesta encontrar el momento para, encontrar la voz para, encontrar cuál es la imagen que condensa. Es una intuición más bien, no sé cómo lo ven. Perdón, por ahí hilvano lo que decía María Laura y lo que decía recién Lorena, y me quedo pensando un poco respecto a el cambio del arena. Digo, la movida de los últimos 2 años, o las discusiones, o la batalla de los últimos 2 años también se trasladaron a un entorno digital. Entonces quizás no tendrá que ver, digo, la pregunta de si la calle sigue teniendo ese impacto, digo, como que se hubiese movido todo a la calle digital, ¿no? Este término que de repente en el último año y medio explotó, y con el consecuente también pedido de, bueno, sí hay que ocupar ese espacio, también hay que ocupar esa calle digital sin olvidar la otra calle. Digo, me quedo pensando un poco en esa cuestión, ¿no? Como que por ahí el debate o el espacio a ocupar se trasladó a la virtualidad. Y digo, no lo propongo tampoco como para bajar la persiana, sino también esto, si en ese trasladarse no tendríamos que pensar cómo multiplicar. Pero bueno, también se me ocurre que eh, la, esto, ¿no? Como de repente estamos atravesadas por un montón de cuestiones y no hay tampoco momento para pararse a pensar. Digo, no. eh, hay un momento de reconfigurarse que nos está costando también llegar. Me quedo pensando también, ¿no? Hilvanando esta cuestión, eh, digo, que se piensa no solamente desde los activismos, digo, se piensa desde todos los planos de debate y digo, por dónde seguir, cómo seguir. Me parece que ya quizás es un fenómeno que atraviesa a varias esferas de la vida pública. Nada, me quedaba pensando, ¿no? Con esas ideas dando vuelta a partir de lo que decían ustedes. Bueno, y en Sí. México, dale. No, iba justamente a seguir lo que decía Bettina. Yo creo que hay que, y esto que vos también decías, Lorena, o sea, no hay una efervescencia como sí pasó en el primer momento del macrismo, para nada. También hay mucha angustia generalizada, esto que preguntaban las compañeras mexicanas, hay mucha angustia generalizada por el cotidiano, por el llegar a fin de mes, porque el sueldo te alcance, porque te echaron del trabajo y no sabes a dónde vas a ir a parar, cómo buscar. O sea, hay un nivel de angustia muy grande porque hubo despidos masivos. Esto que me preguntaban acá en Buenos Aires, en Argentina, que bueno, hubo despidos masivos, un repliegue del Estado brutal. Entonces, eso también, no sé si está dentro de tus análisis, Lorena, me atrevo a pensar que sí, eso también hace que la calle no sea el escenario de ocupación permanente, porque, bueno, cuando estás con tanto nivel de angustia es difícil. Entonces, bueno, esto nos implica a que busquemos también otras estrategias, ¿no? Estamos como en un momento así como bisagra, yo creo que de cambio de rumbo. Estamos como, no sé, me da la sensación de la compu cuando, ¿no? Cuando está así pensando a ver para dónde ir y qué plantear. Vamos a ver qué pasa ahora en el 8 de marzo, pero yo creo que no hay que dejar las dos calles, como dice Bettina, ¿no? Ni la calle virtual, ni la calle real, que el cuerpo hay que seguir poniéndolo, pero hay que ver cómo también se pone el cuerpo, ¿no?
Una cosita nada más, me hizo pensar en el libro de Marcela Fuentes, Activismos Tecnopolíticos, que ella habla de esta idea de constelación de performance y cómo articular la protesta con el cuerpo en la calle, con todas las acciones que puedan circular a través de lo digital, y cómo eso, digamos, esta calle digital puede servir para potenciar lo que sucede en la calle real, para replicarlo, ¿no? Para visibilizarlo, para replicarlo y para potenciarlo, porque lo cierto es que cuando vemos, no sé, una movilización y vemos que eso se replica en distintas partes del país, genera como más ganas de salir a la calle, o por lo menos a mí, no sé, me pasa un poco eso. Claro, sí, por eso yo no puedo seguir usando la clásica definición de activismo, porque la definición de los activismos de los años 70, 80, 90, principios del siglo XXI, no planteaban el espacio virtual. Y hoy es impensable eso, porque el nivel de concienciación que se genera en la virtualidad, así como todo lo malo también que puede traer la virtualidad, el avance del neofascismo, bueno, gran parte de los votos a Milei acá en Argentina, un montón de cosas malas, pero también tenemos que pensar que hay cosas buenas que las tenemos que seguir usando y quizás usarlas cada vez más en estos contextos neofascistas. Entonces, por eso yo empezaba diciendo, es imposible volver a plantear que el activismo es la calle, porque ahora no se puede hablar solo del cuerpo en la calle, ¿no? Y también las personas, les activistas virtuales, se juegan un montón de cosas. Entonces, me parece que esto que vos decías del libro, que está muy bueno, hay que plantearlo permanentemente, ¿no? Como un doble espacio, al menos por ahora un doble espacio. Después veremos qué otros espacios más se van a generar. Yo espero que se generen más espacios, que no sea solo el virtual y el de la calle, a ver qué otros espacios pueden haber, de ampliar esos activismos. Sí, totalmente. Y por ahí para agregar algo, tengo como miedo de alargarnos mucho, pero y ahí empiezan a aparecer los interrogantes y los problemas, ¿no? Que uno de ellos, algo que yo me pregunto permanentemente, es cómo, algo que es un problema en ambos espacios, ¿no? En el digital sería algo así como cómo superar el algoritmo, cómo llegar a aquellas personas que no les salís en su algoritmo. Y lo mismo pasa en la calle, cómo hacer un acercamiento a personas que no van que no van a ir a la marcha y entonces se van a perder de esa acción artística, o que tal vez si está ocurriendo una acción fuera de un espacio de marcha o masivo, o donde ya estamos todos ahí por algo, sea, se hace algo en una plaza o en un espacio público, bueno, ¿cómo se acerca a esa otra, cómo llegas a que esa otra persona se acerque y escuche eso que no está dispuesta a escuchar o que no está esperando escuchar, ¿no? O sea, para mí esa es una clave de, digamos, Milei ganó en buena medida de esta manera, llegando con Twitter a personas que, random total, millones. Bueno, ¿cómo romper ese algoritmo, ¿no? Tanto espacial real en la calle como en el espacio digital. A mí me preocupa mucho cómo llegar a esas otras personas. Todos esos ese millón que llegó y votaron esto, bueno, cómo filtrarse ahí. Son las cosas que nos generan angustia más que solución. Pero bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Ya llevamos acá 2 horas y 20, así que es como un montón. Aquí me está... No, es que justo estamos aquí platicando. Saludos desde México. Te queremos, María Laura. Te queremos. Somos tus fanses. Pero no, es que justo, y es lo que acaba de decir Lorena, o sea, al final toda la parte de ciberactivismos está muy padre, pero finalmente estos espacios siguen estando construidos por el norte global, por hombres blancos, cis, ¿no? Entonces utilizar ahorita Facebook, Twitter, Instagram, ¿no? Tomet, WhatsApp, Zoom, ¿no? O sea,
es muy, porque además nos han enseñado o hemos aprendido, ¿no? Que no podemos ya vivir sin ellos, ¿no? Google, todos estos magnates de la tecnología que siguen, pues, que nos controlan, pues, que nos permiten también como estar en estos espacios, pero que al mismo tiempo están construidos, su construcción no es neutral, no es, Inclusiva. inclusiva, ni les interesamos, ¿no? Entonces es como bien complejo esa parte de las herramientas o de los espacios. Digo, el espacio público tampoco está hecho para la mayoría, ¿no? Y hay que tomarlo. La forma, acá hay una activista muy maravillosa, que además es mi amiga, nuestra amiga, Irene Soria, que justamente te la recomiendo mucho, pero es justamente también nos tenemos que apropiar no solamente, o sea, de las herramientas, ¿no? O sea, no solamente es las campañas por Facebook, sino construir nuestras propias redes, que eso ya es otro nivel, pero porque si no estamos jugando con sus reglas. O sea, seguimos En sus espacios. en sus espacios que están cerrados, están privatizados. Entonces sí es lo que estábamos platicando como lo difícil, que es también pues este espacio del cambio a través de las redes, de lo digital, completamente de acuerdo que ya no se puede hacer sin eso, pero pues sigue siendo un espacio pensado por, para y de ellos. Entonces digo, para seguir la depresión, pues. Pero me gustó lo que dijo Lorena de hay que romper el algoritmo, o sea, buscar Ey. esas formas de llegar, ¿no? Y volvernos virales de alguna u otra forma. Entonces, no sé. Bueno, ahí está el desafío, ¿no? Poder nosotras armar nuestras propias redes. Lo que pasa que desde que se impuso la virtualidad, ¿no? Y los ciberfeminismos, al principio planteamos unas utopías que luego vimos claramente que no eran así. Entonces, quizás por eso les decía, sea ahora este momento bisagra que estamos viviendo tan brutal para imaginar otros espacios, ¿no? Que no quiere decir que no sean virtuales, pero que sean los propios. Esto que decía Yuruen, bueno, nuestras propias redes, claro, porque si no, estamos tratando de desmontar la casa del enemigo con las herramientas del enemigo, ¿no? Que era lo que decía Audre Lorde. Entonces, no podemos seguir, pero dentro de lo poquito que podemos seguir haciendo, no dejarlo y pensar que otros espacios son posibles. La calle lo mismo, o sea, no dejar la calle, pero pensar a ver de qué otra manera tomarla, otras estrategias. Es un momento de enorme creatividad, más allá de que haya un discurso de que la inteligencia artificial lo hace todo, al contrario, yo justamente lo que creo que es el momento en donde necesitamos ser creativas en extremo, ¿no? Para ver qué otras situaciones, porque ya no son las mismas fórmulas que nos venían dando resultado desde 2015 en adelante. Ahora ya no, ahora necesitamos otro cambio, otro cambio. A ver qué nos, no sé, qué nos genera de nuevo todo esto. Y hay que hacerlo ya, porque los avances de la derecha cada vez son más brutales, más sin límite, ¿no? Sin límite, absolutamente sin límite. Así que bueno, no sé, las dejo ahí pensando, para no deprimirnos, pensemos en algo creativo, ¿no? Cómo desde lo creativo podemos teatro, danza, performance, dibujo digital, no sé, ¿qué se nos ocurre para pensar estrategias para el 8M y cómo salir? Buenísimo, yo creo que nos quedamos acá. Cualquier cosa que agreguemos puede llegar a ser deprimente y este creo que es un gran final para llevarnos una cosa entusiasta de que se puede hacer algo diferente, ¿no? Se me ocurrían ejemplos, pero no me voy a alargar, de cosas que sí funcionaron y bueno, cómo aprender también de todas las experiencias que existen colectivas, ¿no?
como tomar de ahí y recrear y reinventar, inventar algo nuevo. Bueno, nos vamos quedando pocas. Así que yo le agradezco muchísimo a María Laura por todo este tiempo, por la preparación de la presentación y de la lucha con el Zoom. Y a todos ustedes por quedarse hasta esta hora. Y bueno, nos veremos por ahí, por alguna otra red y experiencia que nos reúna, ¿no? Bueno, nosotras las esperamos en el programa y las invitamos siempre. No sé si alguien Muchas quiere... gracias a ustedes al final. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, gracias. Ana, Gracias, muy interesante.